Para cerrar este ciclo de reflexiones que hemos compartido, el señor profesor Molina del Pozo me ha concedido el honor de compartir con él este espacio final del Congreso, y yo le he pedido que retome el tema que quedó el primer día inconcluso a su cargo, porque hay muchas cosas de interés para el efecto de conocer qué está pasando en otras partes en materia de derechos humanos, para el efecto de vernos en ese espejo y procurar adelantar en el camino. Yo le rogaría a don Carlos Senaval que haga uso de la palabra, que nos explique, y al final, si ustedes y él me lo permiten, yo haré algunos comentarios. Muchas gracias, buenos días o buenas tardes a todos ustedes. Como el otro día no lo hice, quiero hacerlo hoy desde el primer momento. Quiero agradecer al doctor Díez de Uranibia por su invitación, porque realmente el otro día iba tan agobiado con el tiempo que empecé directo al grano y no tuve ocasión. Pero para mí es un honor estar participando en este congreso conmemorativo de 25 años de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Así que muchas gracias, Javier, por tu invitación. También muchas gracias a ustedes por sus apoyos que he tenido durante estos días, por su manifestación de apoyo en lo que es el interés que le suscita la Unión Europea y los derechos fundamentales en el marco de la Unión Europea. Yo estoy encantado de poder seguir planteando estos temas como lo vengo haciendo, pues miren ustedes, desde el año 80, 79, 80, desde que aterricé por primera vez en México, desde que tuve la ocasión de formar parte de la delegación mexicana para negociar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Estuve 2 años y medio prácticamente viviendo en este país, así que creo que lo conozco. Después he seguido viniendo continuamente, así que creo que, bueno, tengo hasta 2 libros publicados, 3 libros publicados en este país. Así que creo que entiendo su situación, la he venido siguiendo en los últimos años, en lo que es los derechos fundamentales. Fue uno de los caballos de batalla que tuvimos en la negociación del TLC. Estados Unidos quería pasar por encima los derechos fundamentales y ocupar el espacio mexicano de derechos fundamentales para controlar, y en aquello sí que nos opusimos abiertamente y con toda claridad. Y yo, en mis sugerencias que hacía en aquellos momentos a los negociadores, encabezados por el secretario Serrapuche, pues lo que hacía era intentar que la experiencia europea, la que los españoles habíamos tenido con Europa, que era una experiencia de país pobre que va a acudir a insertarse en lo que es el grupo de países ricos, pues que pudiera ser de utilidad a lo que iba a pasar aquí, exactamente a la misma figura. Un país pobre como México que iba a meterse en un grupo de países ricos. Y esa experiencia les aseguro que fue útil en las negociaciones, porque no eran novedades lo que nos ofrecían los Estados Unidos en la negociación, sino que nosotros íbamos a veces ya con el hueso en la boca diciendo: amigos, esto es así. Así que nos anticipábamos. Eso por un lado. Y por otra parte, siempre he seguido el rumbo de este país, y no me ha sido ajeno, porque para mí personalmente ha tenido en mi profesión pues un impacto importante. Yo soy de los defensores, y creo que hay pocos, pero yo sí que lo soy, de que a la vista del
peso que tienen los partidos políticos en la Unión Europea, a la luz de lo que son el juego de las instituciones en la Unión Europea, pues después de estudiarlas, después de analizarlas, después de conocerlas, con la perspectiva de lo que eran los partidos políticos aquí y las instituciones aquí, desde el año 80 hasta ahora, les tengo que decir que creo poco en los partidos políticos, por no decir nada. Y mi experiencia en la Universidad de Alcalá, como catedrático de la Universidad de Alcalá desde hace casi 40 años, pues no es otra que haber invitado a los partidos políticos españoles a que vinieran a definirse a la universidad, a que vinieran a plantear cuál es el futuro, cómo enfocan los derechos fundamentales desde los partidos políticos para luego poner aplicación de esos principios y de esos derechos. Y créanme, señores, ningún partido político español ha sido capaz de aceptar mi invitación. Ninguno. Y lo he intentado 2 veces en los últimos 5 años. ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Por qué no quieren hablar del futuro de los partidos políticos en cuanto a los derechos fundamentales? ¿Qué tienen que ocultar y qué tienen que temer? Las instituciones funcionan, pero yo creo que muchas veces automáticamente, porque la violación de derechos fundamentales es continua por parte de, en todos los países civilizados y en los menos civilizados también. Nosotros en la Unión Europea violamos los derechos fundamentales, violamos el derecho, y al decir derechos fundamentales estoy incluyendo toda la categoría de derechos, los derechos que son aplicables dentro de los Estados miembros a los ciudadanos de los Estados miembros. No solamente se lo estoy contando a ustedes ahora, es que lo tengo escrito desde hace muchos años y publicado. La violación de los derechos fundamentales de los rumanos por parte de Francia, la violación de derechos de ciudadanía cuando entran Rumanía y Bulgaria en la Unión Europea y se le pone periodo transitorio para la libre circulación de personas, 10 años por parte de Alemania, 7 años por parte de España, cargándose los principios fundamentales de lo que es la Unión Europea, libre circulación de personas. O sea, que violaciones de derechos fundamentales las está habiendo, incluyendo los derechos internos de los Estados y de los nacionales de los Estados. Así que, dicho eso, pues me gustaría, porque estamos hablando de la Unión Europea desde el otro día y a veces ustedes no conocen lo que es la naturaleza jurídica de la Unión Europea. Aquí hay la mayoría de juristas. Y lo primero que tenemos es que intentar aclarar qué naturaleza jurídica tiene esto que se llama la Unión Europea. O esto que se llama el Mercosur. O esto que se llama la Comunidad Andina de Naciones. O esto que se llama la Secretaría de Centroamericana en Centroamérica, el SICA. Tenemos que intentar delimitar qué naturaleza jurídica tiene. ¿De qué estamos hablando? Que es lo primero que un jurista tiene que plantearse antes de entrar a analizar nada ni a criticar nada. ¿De qué estamos hablando? Y la Unión Europea no es una organización internacional, señores. No lo es. Y a mí me ha costado años de sufrimiento y de marginación de escuelas académicas por mantener esta teoría, que ahora es la que parece que prospera, que ahora es la que todo el mundo apoya y dice que eso es. Yo no me he dedicado nunca al derecho internacional, me he dedicado al derecho de la Unión Europea.
desde la base del derecho administrativo español, que era lo que yo era catedrático de derecho administrativo. Y me echaban en cara que yo me dedicaba al derecho internacional. La ignorancia de creer que esto era una organización internacional. No, señores, la Unión Europea es una melange de cosas, es una mezcla de cosas, donde existen derechos fundamentales y donde se regulan los derechos fundamentales, como ya dije el día pasado, en esa Carta de Derechos Fundamentales Europea, en los tratados, por supuesto, pero no es una organización internacional. Mire, hacia donde parece que caminamos, porque la verdad es que no crean ustedes, ya les dije que no tenemos panaceas en la mano para dar resultados y conclusiones. Nosotros nos vamos haciendo conforme vamos caminando, desde el año 51 hasta ahora. Vamos poco a poco dando pasos en un proceso de integración económica, jurídica, social, cultural, hasta la política, que es donde queremos llegar, con esa unión política que aspiramos a tener en los próximos años. Y no es una organización internacional porque caminamos claramente hacia una estructura federal. Vamos a ser una federación europea, que no es los Estados Unidos de Europa, porque no queremos parecernos para nada a los Estados Unidos de Norteamérica, ni tampoco a ustedes como federación, ni por supuesto a la Federación Alemana. Ya les gustaría a los alemanes que siguiéramos el modelo de ellos, pero para nada. Es una mezcla de cosas. Tenemos elementos propios de las organizaciones internacionales, como son los tratados fundacionales. Esos sí son propios de una organización internacional. Pero esos mismos tratados, cuando nacen en los años 50, lo que hacen es dotar de instituciones, crear unas instituciones que representan poder legislativo, ejecutivo y judicial, y ponen en marcha lo que se llama la distribución de competencias entre los Estados y la Unión. Y en esa distribución de competencias, los tratados establecen tres principios fundamentales. Uno, el principio de atribución. Señores, esto va por la atribución. Son los Estados miembros y sus instituciones las que deciden transmitir, pasar, delegar, poner en manos de las instituciones recién creadas, Consejo de Ministros, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, poner en sus manos ciertas competencias para que sean estas instituciones nuevas las que dicten las normas y ya no sean los Estados los que las dictan. España ya no es dueña de dictar su propia normativa sobre ciertas cosas, por ejemplo en materia de agricultura, por ejemplo en materia de transporte o por ejemplo en materia de medio ambiente. Son materias que son dictadas, elaboradas y aprobadas por las instituciones de la Unión Europea, dentro de las cuales naturalmente los Estados miembros pues forman parte de esas instituciones, es decir, que no son entes de humo, son entes formados por nacionales de los Estados y otros que también son de la misma institución. Pero fíjense, es curioso, y la verdad es que no me puedo detener, tú avísame Javier cuando tenga que callarme, porque son muchos temas los que me gustaría decirles. Fíjense, hay una cuestión que es muy importante. Cuando los Estados miembros deciden que van a adoptar una disposición sobre cualquier materia, curiosamente
siempre se ponen de acuerdo, siendo cada uno de un partido político distinto, de un pensamiento político distinto, de un país diferente, y sin embargo llega la hora de adoptar una posición para adoptar una norma y se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo más importante no es, en estos casos, ni la ideología, después de las guerras que hemos tenido en Europa y después de la experiencia, la ideología es algo que está de lado. Lo que sirve y lo que vale en Europa es el resultado de la gestión. Y eso es lo que la gente vota. La gente no vota ya ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a... Se vota a los que han cumplido mejor y han gestionado mejor los bienes comunes. A esos es a los que la gente les vota. Pero para eso hace falta que no nos engañen los políticos. En Europa existen los partidos políticos, está en el tratado. Los tratados hablan de que existen partidos políticos a nivel europeo. El Parlamento Europeo funciona no por países, cada uno con sus diputados, sino por grupos parlamentarios de derecha o de izquierda, por seguir manteniendo el esquema derecha-izquierda, ¿verdad? Pero que tienen una finalidad que es la mejor gestión de la vida pública. Con transparencia absoluta, se acabó la corrupción. Mentira, existe corrupción. Y existe en todos los países del mundo que yo conozco. Y existe en la Unión Europea también. Como existe violación de los derechos fundamentales, lo mismo que le he dicho antes. Principio de atribución, por tanto, es los estados los que atribuyen, le ceden a las instituciones la capacidad para que dicten las normas necesarias y precisas para cumplimentar y ejecutar mejor la vida política. En segundo lugar, el principio de subsidiariedad, que se habló ayer también aquí de él, y que a nivel europeo implica que en las materias en las que la Unión Europea no tiene la competencia exclusiva, que ya veremos, bueno, ya se lo digo de una vez, que hay tres tipos de competencias. Yo hablo de ellas calificándolas como competencias exclusivas de la Unión, competencias compartidas entre los Estados y la Unión, y competencias que yo les denomino, valga la redundancia, innominadas, porque no se llaman de ninguna manera, son competencias de apoyo, de gestión, de política exterior. Bien, pues eso es lo que se hace en base a la atribución. Y cuando no tiene la competencia exclusiva los Estados, van a ser los Estados, no, la Unión Europea, cuando no tiene competencia exclusiva la Unión Europea, van a ser los Estados los que vengan a actuar en esas materias que no tiene competencia exclusiva la Unión. Y se van a tener que poner de acuerdo. Y van a tener que fijar una posición común para llegar a un acuerdo. Y lo van a hacer. Y si acaso no fueran capaces, por bien de conseguir mejor los objetivos determinados en el artículo 3.2 del Tratado de la Unión, serán las instituciones de la Unión las que adopten las decisiones. Es decir, si no somos capaces de ir juntitos los países cogiditos de la mano, mejor será que vayamos todos juntos bajo el nombre de Unión Europea. Y entonces es la Unión Europea la que adopta la decisión. Y el principio finalmente de proporcionalidad, que es, como yo digo siempre, no matar moscas a cañonazos. Intentar que haya proporción entre lo que se quiere conseguir y lo que se está adoptando como medida para hacer posible la consecución del objetivo. Bueno, pues en ese sentido hemos dicho que la Unión no es una organización internacional, sino que camina hacia una federación donde cada vez hay más elementos federativos.
Por ejemplo, tenemos el euro. Por ejemplo, tenemos una Carta Europea de Derechos Fundamentales. Por ejemplo, tenemos el acuerdo de Schengen, por el que hay libre circulación. Y usted se monta en un avión en Málaga, en España, y aterriza usted en Estocolmo, se baja usted del avión y ha embarcado por una terminal nacional y llega a otra terminal nacional en Estocolmo. Y no pasa usted ni aduana ni de nada. ¿Usted sabe lo que es eso? Lo que eso implica en una zona del mundo que ha estado en guerra perpetua desde que existen las civilizaciones en Europa. No hemos parado de tener guerras y de estar enfrentándonos todos, con muchos millones de muertos en la última, por no irnos a las demás atrás. El que podamos ir de un lugar a otro con una libre circulación de personas, menudo derecho, y lo ejercemos. No le damos ya importancia, pero ¿qué diferencia hay de lo que antes hacíamos a lo que estamos haciendo ahora? Así que queremos ser una federación europea, pero no al estilo de nadie. ¿Saben ustedes cuál es la que estamos trabajando por hacer? Y lo digo en primera persona porque formo parte del grupo que nos dedicamos a establecer el futuro de la Unión Europea en Bruselas. Queremos ser una Europa federal. ¿Y eso qué es? Pues mire usted, si tuviera tiempo se lo explicaría a ustedes, pero no lo tengo. Es una mezcla de cosas, pero que camina hacia la unión de los ciudadanos, hacia la unión política, hacia la unión de las regiones, de los landes, de las comunidades autónomas, de todos los entes territoriales que tenemos en Europa. Todos juntos, respetándose. ¿Saben ustedes cuál es la fórmula del éxito? Ceder todos un poquito para ganar todos un muchito. Esa es la fórmula. Nunca encontrará usted ni atisbo de bloqueo de una decisión, porque en Europa estamos acostumbrados a los bloqueos y no nos gusta nada, y a los ciudadanos menos. Queremos agilidad y transparencia en la política. Queremos ver a nuestros políticos actuar, y si no son capaces de explicar lo que van a hacer los partidos en los próximos años, más vale que se dediquen a otra cosa, porque yo no les voy a votar, y como yo, la gran mayoría de ciudadanos europeos. Hay ciertas normas del derecho de la Unión. Bueno, no quiero que ustedes antes se han sonreído cuando he dicho que no tengo tiempo de contarles lo que es la Federación Europea, pero simplemente les digo que se trata, pues, no de un esquema federal típico, sino atípico. Es atípico. No son los Estados Unidos de Europa, no queremos los Estados Unidos de Europa, queremos que cada país siga siendo cada país y cada territorio siga siendo con sus peculiaridades, con su cultura, si es que la suma de todo eso es el positivo que tenemos para estar juntos. La diversidad lingüística, la diversidad de culturas, eso es lo que nos une, esos son los elementos comunes que tenemos. Esos son. Y por tanto, para integrarnos en Europa, para ser uno, necesitamos estar con las ideas muy claras sobre eso. Y por eso les decía lo de decidir cómo, pues cediendo todos en cada momento, una vez de uno, otra vez de otro, cada vez que sea, cediendo un poquito para conseguir mucho, para todos. Y en ese sentido les empezaba ya a comentar el tema de la legislación, porque miren, tenemos distintos tipos de normas.
que tampoco les puedo explicar ahora aquí porque ni es el momento ni es la hora. Ya voy a ir terminando porque si no me sigo enrollando aquí hablándole de muchas más cosas. Pero hay una serie de normas que son las principales, las que son obligatorias en la Unión Europea. Existen los tratados como norma fundamental, pero además existe lo que se llama el derecho derivado, que tiene normas obligatorias como son los reglamentos, las directivas y las decisiones. Pues bien, el respeto por estas normas jurídicas está en las características que tienen estas normas que les he señalado. Primera, primacía. Primacía significa primacía. Cualquier norma del derecho de la Unión prevalece, está por encima, es superior a cualquier disposición interna de los Estados miembros, sea cual sea el rango jerárquico que ésta ocupe en la jerarquía de las normas internas. Y me dice usted, pero bueno, ¿y las constituciones qué? Las constituciones también están sometidas a las normas del derecho de la Unión. De manera que si hoy aparece en el diario oficial de la Unión Europea, que sale todos los días, y además 3 series diarias, como para pasar desapercibido, si hoy aparece un reglamento o una directiva sobre un tema y regula un tema y va en contra de la Constitución española o francesa o italiana o belga, al Estado español, francés, inglés o alemán, bueno, a los ingleses ya poco, si se van ya del todo y nos dejan tranquilos, que avanzaremos más el día que se vayan, ya verán. Sí, porque son como dice que ni comen, el perro del hortelano, ¿no? Que ni come ni deja comer. Pues esos son los gobiernos de su majestad. Británica, sí, por supuesto. Británica. Entonces, primera característica es la primacía. Y usted tiene que, como digo, ¿modificar su constitución? Pues sí, señor. La tiene usted que modificar y además a toda velocidad. Y eso tampoco es que lo diga yo, ni lo diga vamos, no lo dice lo dice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que también es fuente obligatoria del derecho. Y ahí voy también después a querer decir, si me da tiempo, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el que regula el cumplimiento de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Es una institución jurisdiccional. Y amigo, para ser juez del Tribunal de Justicia ya puedes ser transparente e independiente, porque se miran con lupa. Hay comités previos, no uno, sino varios, que tienes que ir atravesando para que te puedan nombrar, no digamos, otro corrupto que va para allá, para Luxemburgo, al tribunal a formar parte. No, los gobiernos pueden proponer, pero una vez que proponen, ahí están los comités de jueces, que son los que van a decir si sí o si no. Y ese órgano judicial es el que va a vigilar y a controlar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Aparte del Tribunal de Derechos Humanos, que como ya veíamos y nos decía ayer el don Diego, está en Estrasburgo, donde tiene la sede, pero que pertenece al Consejo de Europa, que no tiene nada que ver con las comunidades europeas o con la Unión Europea. O sea que tenemos, como yo dije el otro día, varios niveles de cumplimiento. Tenemos el artículo 6 del tratado, que ya les decía yo el día pasado, que hablaba primero del valor de la carta como derecho originario, es decir, como derecho que está por encima de todo. Después, la atención y cumplimentación del Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de Roma del año 50, y luego las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. Todos los Estados miembros tienen su propia constitución y en todas las constituciones se habla de cumplimiento de un trabajo
bueno, con un buen sueldo, a la libertad o al derecho que se tiene a tener una casa, un domicilio, un lugar donde uno viva. Eso siguen siendo derechos que, incluso en la Constitución española, no son invocables ante los jueces. Son derechos que están, pero como yo digo, para vestir, para iluminar la lista de derechos. Pero no son derechos aplicables en un caso controvertido. Tú no puedes ir a un juez a decirle: oye usted, que no tengo un salario justo o digno, o que no tengo una casa. No puedes ir ante un juez a decirlo. Eso dice la Constitución española, por ejemplo. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo tengo también escrito y publicado hace muchos años. Yo creo que incluso esos derechos son alegables ante las jurisdicciones. Alegables, que no invocables. Y cuando hablo de las características del derecho de la Unión, y he hablado de la primacía, ahora les iba a hablar de lo que se llama el efecto directo, que es la invocabilidad de las normas comunitarias ante los jueces nacionales, que implican la aplicabilidad directa, que supone que el juez te aplica la norma. Bueno, ¿y qué pasa con esos derechos? ¿Se pueden o no se pueden invocar ante los jueces nacionales o de la Unión de esos derechos? Pues mire usted, para mí creé científicamente una característica nueva que la observé de la jurisprudencia, en la línea jurisprudencial, la línea argumental que sigue la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea durante los 20 últimos años. Y hablo de la posibilidad de alegación. Y es que a ningún ciudadano se le puede dejar o se le puede quitar el derecho a que alegue lo que quiera, esté de acuerdo o no la Constitución de su país o la europea. Habrá que dejar a la interpretación jurisprudencial del juez que te toque, que te aplique o que no te aplique ese derecho. Pero en principio no me prohíbas que lo pueda yo alegar en mi caso controvertido, incluso a esos que no son invocables. ¿Por qué no? Si a lo mejor yo estoy robando porque tengo 2 hijos pequeños, los tengo debajo de un puente, no tengo cómo darles de comer y voy y me meto en un piso, en un apartamento. Deja que el juez observe las condiciones, las circunstancias y el caso. No le prohíbas que no alegue el derecho a una vivienda digna. Eso es lo que ahora la jurisprudencia del Tribunal de Justicia desde el año 91 viene diciendo, y yo desde el 86. Posibilidad de alegación de las normas, incluso aunque no tengan la virtualidad de poder ser aplicadas. Y voy a terminar diciéndoles respecto a cómo se controlan y se aplican los derechos fundamentales y los derechos de ciudadanía en la Unión Europea y en nuestros países, la mayoría de países de la Unión, y en concreto en el caso de España. Aparte de la regulación que ya les he mencionado el otro día y hoy, del artículo 6 del Tratado de la Unión, también como mecanismos para poder exigir nuestros derechos fundamentales tenemos, por una parte, los defensores del pueblo, que existe uno, en el caso español, por comunidad autónoma, por región, por lande, y luego tenemos el defensor del pueblo del Estado español, en este caso, ¿no? de todo el país. Y además tenemos el defensor del pueblo europeo. Y no es que haya sucesivas apelaciones de uno a otro,
no, cada uno tiene su marco de competencia, su hueco, ¿no? El de la Unión Europea lo que tiene que vigilar es por el mal cumplimiento por parte de alguna de las instituciones. Todas las instituciones, excepto el Tribunal de Justicia, si es que está entendiendo de ese caso. Si no, también una mala actuación del Tribunal, del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea como órgano ejecutivo, como poder ejecutivo, del propio Parlamento Europeo, se puede ir al Defensor del Pueblo Europeo. Y se puede ir no solo los ciudadanos de la Unión Europea, sino cualquier ciudadano, cualquiera que tenga residencia en un país de la Unión, aunque sea de un tercer país. Es un derecho de ciudadanía que está abierto ya a todo el conjunto de ciudadanos de cualquier parte del mundo. Ustedes, si van y se residencian o se domicilian en un país de la Unión y tienen un problema con una institución porque ven que ha hecho algo que a usted le ha afectado negativamente, ustedes lo van y lo plantean al Defensor del Pueblo Europeo. Y también tienen la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde también se ha abierto a todos los ciudadanos del mundo que puedan tener residencia en ese momento en Europa, en un país europeo, y pueden acudir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Así que tiene usted dos vías de solución de cumplimiento de o de incumplimiento, de mala actuación por parte de las instituciones, que pueden ustedes denunciar y que pueden sacar sus conclusiones. Y por supuesto, en ultimísima instancia, si usted sigue por la vía jurisdiccional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es lógicamente, como he dicho, quien va a regular finalmente el tema por la vía contenciosa. Ya ven ustedes que nosotros no tenemos las condiciones que tienen ustedes aquí. Sería lo equivalente quizá a los defensores del pueblo de las comunidades autónomas. Serían lo equivalente en España, por ejemplo. Pero estamos siempre con la seguridad de que tenemos vías alternativas a las propiamente jurisdiccionales, que son las normales, y que existen también a nivel político. Bien, ya les he hablado más de media hora, me callo. No les he dicho nada ni de la inmigración que les pensaba hablar, ni tampoco del terrorismo, ni tampoco del futuro de Europa. Pero eso lo dejamos para el Congreso del año que viene, si me volvéis a invitar, y vendré con mucho gusto. Bueno, quedo a disposición de ustedes si quieren que aclaremos alguna de las cosas que he dicho o de otras que yo no haya dicho y que a ustedes se les ocurra. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Además de ilustrativo, creo yo que muy importante por cuanto que es una muestra en Europa de lo que era y de lo que se puede llegar a ser. Con mucha generosidad, como se ofrece en un espacio, yo les propongo que me permitan hacer algunos comentarios y abrimos un espacio para comentarios. Breves, lo prometo, pero también cumplido. Yo quisiera, en adición a lo que ya dijo don Carlos, subrayar un par de cosas. La Unión Europea propiamente nace a partir de aquella comunidad de la Sede del Carbón, el 57 de la Unión Europea, perdón, de la Acta Única Europea, si mal no recuerdo, pero lo importante es esto, que en 48, después y poco antes incluso, de terminada la Segunda Guerra Mundial, dijeron, no más, no puede volverse a repetir esto. Además, nos acostumbramos a llevar la Primera y Segunda Guerra Mundial, la verdad es que fue una sola, pero por un lapso ahí de aparente paz, que nos vamos a estar rearmando.
y una peor de Alemania, que es la que se había armado muy bueno, la hermana Alemania fascista. No más. Y vemos de la exposición lotísima de don Carlos que no solamente ha pasado, sino que está pasando y se prevé que pasen por vicisitudes, que faltan definiciones. Es que en este sentido, si me permiten decirlo, la Unión Europea no es un fin, es un método. No es que sea Shangri-La ni utopía. Lo que pasa es que sin utopía no se puede caminar. No recuerdo cuál Galeano que dijo: yo camino hacia el horizonte y cada paso el horizonte se va más lejos. Entonces, ¿para qué sirve el horizonte? Es para eso, para caminar. Para ir en pos de eso, que es deseado. Y fíjense que con tanto éxito, que por primera vez en la historia del mundo, desde antes de que fuera Europa, ese territorio, cuando no estaba habitado, ni siquiera denominado Europa, es la primera vez que lleva casi 7 décadas sin guerra, resolviendo los conflictos por la vía política, con todos los bemoles que eso conlleva, fricciones, la salida de un miembro importante, el Brexit, que a lo mejor deja de ser un lastre también importante. Bueno, hay que ver las cosas, se tienen que resolver. En alguna ocasión, hace ya muchos años, en alguna plática similar, está alguien un poco en la perspectiva contraria. Dice: bueno, entonces Europa, ¿qué es? Y digo: bueno, a mi gusto es, lo dije hace como 14 años, una confederación del siglo XXI. Es decir, no es la federación al estilo estadounidense, que fue una idea fuerza de la democracia, y que incluso a la federación más antigua del mundo, que es la Suiza, la Confederación Helvética, la movió a transformarse para convertirse en una federación sin cambiar de nombre, a la usanza, un poco, a los principios básicos del estadounidense. Bueno, este sistema federal tiene 3 principios básicos. Primero, de la supremacía, por supuesto, que implica también el de la primacía. Yo lo veo como 2 caras de la misma moneda. La norma suprema y primera es la Constitución. En Europa se intentó y rebotó un poco, y lo que la iba a hacer la Constitución Europea, consolidar los tratados, las dispersas, las normas que ya desde antes se llamaban Derecho Constitucional Europeo, sin embargo. Pero en Francia, y por poco, ya no con circunstancias muy peculiares, pero desde luego por aquello de la supremacía, de la Constitución señera de Francia, aunque fue anterior a Estados Unidos, y que no incluyó el Bill of Rights, la parte dogmática, digamos, al principio, porque cada una de las constituciones de los estados lo tenía ya, pero se dio cuenta que había que algunas cosas organizar, salieron las 10 primeras semanas casi inmediatamente. Eso pasó también un poco con el Tratado de Niza, que se proclamó, con la declaración de Niza, que se proclamó, pero no se adoptó como tratado, porque estaba destinada a ser adoptada como la parte dogmática de la Constitución Europea, que rebotó en Francia, y que provocó que siguiera siendo la misma cosa, pero con el lastre y las complicaciones de compatibilizar normas en diferentes cuerpos de ley. Eso que está pasando en Europa tiene mucho que ver con lo que ayer me preguntaba en función de qué va a pasar con la democracia frente a una globalización, en la que los derechos humanos se están cada vez viendo más descarnadamente como el tono de legitimidad de cualquier estructura política, la que hoy tenemos típicamente considerada, paradigmáticamente considerada en el proceso de evolución de las instituciones públicas del Estado, pero rebasado por todos lados, desde dentro, fuera, en esa capacidad de garantizar los derechos fundamentales. Yo sigo insistiendo en que es el único timbre de legitimidad, aunque tenga otros soportes, pero la legitimidad de base es esa. La única justificación para que unos manden y otros obedezcan en un universo de iguales es ese, el orden, garantizar esa estructura. Y el Estado, por lo pronto, también pasa que confundimos Estado y gobierno con mucha frecuencia.
fíjense que el Estado no es otra cosa que la comunidad organizada políticamente y estructurada jurídicamente. Pero la comunidad, de repente pensamos en un territorio, incluso algunas definiciones de los autores. Es un territorio habitado, no, el territorio es parte secundaria. El territorio vale porque no vivimos en el aire, vivimos porque es la tierra. El territorio vale porque es el ámbito espacial de validez del orden jurídico, sí, el elemento formal del Estado. Claro, a la hora de nacer la Unión Europea enfrenta esas circunstancias, pero que todavía se vive. ¿Cómo vamos a hacer una unión? ¿Qué va a ser eso? Una federación menos, porque tienen en mente el Estado federal y la federación por lo siguiente como una forma de constituirse en un nuevo Estado que nadie quiere. Los franceses no quieren dejar de ser franceses. Bueno, pasa. El principio vale, y yo creo que van hacia eso. ¿Qué parte de eso se ve más álgidamente difícil de superar? Es algo de lo que yo quería hablar como un gran reto, quizás otras cosas, pero no quisiera en este tono y para no cansarlo mucho, no mucho más, de un riesgo que yo noto y que tiene que ver con dos fenómenos que estamos observando. Es cierto que el Estado ha perdido capacidad no solamente para garantizar los derechos fundamentales, sino para definirlos. ¿Qué ha pasado en esa? Definir su perfil, sus contornos. Frente a esto, ¿qué ha pasado? Que brota una necesidad social de defenderlos, de protegerlos, de autodefinirlos. Y naturalmente, cuando la sociedad no encuentra los apoyos necesarios, se ocupa por casi en un ejercicio de legítima defensa definir, defender sus propias carencias. Y esto entonces está llevándonos a falta de una estructura adecuada, a una proliferación de intereses que no encuentran causa clara. Y entonces estamos dando en fragmentar las cosas. Porque ¿quién está definiendo los derechos humanos? A propósito de democracias. No son las propias comunidades, no son los propios seres humanos. Pareciera que desde los derechos humanos estamos deshumanizando un derecho. Entonces, ya las Naciones Unidas acreditó con creces que ha sido incapaz de regular ese orden global. Pero ahora lo están haciendo órganos internacionales. Muchos, la mayoría dependientes de las propias Naciones Unidas, que hacen modelos, se estandarizan las cosas, luego, casi como copiar y pegar, gracias a la tecnología, se van adoptando en muchas partes. Y por ahí se ve, la mano se siente, no se ve, es invisible, del no tan libre mercado. Porque como es tierra de nadie, las grandes corporaciones, las fundaciones detrás de las que se disfrazan a veces, las grandes corporaciones, están, como decimos coloquialmente, echando su gato para comer. Y claro, definen sus intereses. De esto también hay un rato largo de que platicar, pero no lo voy a hacer hoy, es para el otro congreso. Después de la va a decir el señor abogado general que si nos vamos a volver a inquilinos permanentes, pues ya lo vi redactando el contrato de arrendamiento. Aquí sale como dato, maestro, si mejor así. A ver, y ese primer riesgo de la fragmentación, divide y vencerá, decía como macho Julio César, se ve reflejado también en otra cosa que es todavía más peligrosa. El otro día leí en un artículo al que tuve que referirme también en otro mío, porque decía que había que borrar la línea entre el ellos y el nosotros. No, había que hacer un nosotros diverso y vario. Había que incluir todos los ellos en un solo nosotros, porque también respetar la diversidad de sus derechos. Y además está
proclamado y positivizado. Lo que tenemos que hacer es tender fuentes de comunicación, búsqueda de derechos que verdaderamente sean fundamentales, es decir, que sirvan para construir una sociedad equilibrada y que también justa. Por un lado, yo sostengo que el nombre que prefiero darles es derechos fundamentales porque también lo son, porque son los básicos, los mínimos para acceder a una vida digna. Cosa que también nos iba a preguntar si que vamos a entender por dignidad, porque de pronto resolvimos ya que no es, fíjense, ya la polémica vieja no sacada de actualizar, pero entre el positivismo y el naturalismo se revive. Y aquella razón de ser de que en México los derechos humanos contenidos en la Constitución se llamaran garantías individuales obedece a una polémica muy interesante. De un lado estaban los positivistas diciendo que en el primer artículo la Constitución otorga los derechos, del otro lado no otorga narices, reconoce porque ya los tenían. Pues no, los otorga, si ya los tenían, ¿dónde estaban? Bueno, la verdad es que alguien por aquí antes que nosotros dijo que era quizás para su gusto mejor constituyente, yo creo que sí, además eran políticos de buena cepa, porque además después de estar confrontados inclusive con guerras intestinas muy severas, llegaron a una solución mágica, o casi. Bueno, a ver, ¿los otorga o no los otorga? ¿Los garantiza o no? Perdón, ¿los reconoce o no los reconoce? ¿Están de acuerdo que los garantiza? Claro, bueno, pues son garantías. ¿Por qué individuales? Bueno, porque todavía no llegamos al estado de desarrollo, la doctrina de las garantías, en primer lugar, sociales, y en segundo lugar, pues porque en aquel entonces el liberalismo, que era básicamente individualista, estaba en boga. Pero eran garantías. Y se quedó porque cobró carta de naturalización, claro, después con la eclosión del tema en la doctrina internacional, pues se volvió confuso frente a las garantías constitucionales, que entonces eran los medios para hacer efectivos las normas constitucionales en general, especialmente los derechos fundamentales. Pero la fundamentalidad entonces está en eso, en que sirve para construir, pero también que es lo mínimo a que debe acceder el ser humano. Cuando multiplicamos esos derechos fundamentales, lo que estamos haciendo es diluir la fortaleza de los cimientos y diluir la capacidad de enfrentar una resistencia, en primer lugar, fuerte, inercia histórica pesada, pero además una resistencia del poder que, insisto, del poder nunca va a venir una limitación al poder, que si no nos esclarecemos esas ideas, si nos puntualizamos, quiero recordar que la confusión no es amiga de las soluciones. Pero lleva además a otra cosa más grave. De repente se vuelven ideologías. Y las ideologías, por razón natural, están sujetas a disciplina dogmática. Y las disciplinas que se traducen en disciplinas internas de los grupos limitan, si no es que abolen, la capacidad del razonamiento creativo con apertura, aunque sea anímica y intelectual. Y esto puede ser que sea más fácil enfrentar en la práctica los problemas, pero no es la mejor manera. A este respecto yo quiero hacer una referencia concreta al tema de la ideología respecto de la que se debe. En realidad hoy vemos ideología también con una gran solución. Y hasta he oído decir, es que ideología es el conjunto de ideas. Pues no, fíjense que el que inventó la frase fue un francés ilustrado, Antoine-Louis Claude de Tracy. Pues no me ayuda mucho, Él usó la primera vez el término en un libro suyo que se llamó
Memoria sobre la facultad de pensar, editado en 1796. Debo decir que este señor, además de ser ilustrado, fue prefundador del positivismo porque fue profesor de Comte. Entonces, ya tenía esa idea de que la manera de pensar, las ideas de expresarse, tenían una ciencia susceptible de tenerla, y la llamó teología. Y entonces empleó ese vocablo para referirse a una disciplina, Comte, que con rigor científico estudiara las ideas como objeto de conocimiento, pretendiendo encontrar las regularidades de sus orígenes, su naturaleza y las relaciones con los signos representativos de ellas. Si ven, aquí hay un poco o mucho la mano de Platón. Con el tiempo, y especialmente a partir de las apreciaciones de Marx sobre este tema de las ideologías, el término, fíjense, de Marx otra vez, porque es que emplea el término Estado, curiosamente, como la superestructura de la dominación. Lo malo, lo interesante, lo curioso, es que las derechas emplean el término Estado para hacer una referencia, y no se han dado cuenta que es de Marx. Igual que algunas izquierdas dicen que justicia social y no saben qué es el Santo Tomás de la Gracia. Con el tiempo, digo aquí en esta nota que me preparé como acordeón, y especialmente a partir de esas ideologías, se fue dando una connotación que ha dado lo que hoy se conoce por. Es un conjunto de ideas, pero un conjunto de ideas no cualquiera, sino congruentes entre sí, y con un conjunto de principios filosóficos básicos que distinguen a ciertas corrientes identificadas, o identificables, digo yo, de pensamiento, especialmente los partidos. Esto nos lleva necesariamente en el extremo a un claustro dogmático. Y cuando hablamos de dogmas, hablamos de imposibilidad de comunicación. Los fundamentalismos no dialogan, pretenden imponerse y conducen a la violencia. Y en medio tenemos una lista más o menos extensa o no de derechos fundamentales que los dejamos de lado porque estamos peleando por quién tiene la razón, sin posibilidad de ponernos de acuerdo porque estamos en los extremos. Bueno, además de que esa ciencia de las ideas me parece a mí una aspiración vana. Una cosa es la técnica de la lógica y de la argumentación, y otra cosa es la ciencia de las ideas. Con esto lo que quiero decir es que tengamos cuidado pues en no cerrarnos en un ellos y nosotros, pero tampoco en borrar las líneas. El ejemplo de Europa yo lo he empleado para muchos ministerios, porque es un reflejo de la globalidad, si me permiten decirlo con mucha liberalidad, pero es una mini globalidad. Solemos pensar que la globalización es un fenómeno económico y que entonces somos antiglobalistas. No, es que la economía fue la primera que se pudo abrir un paso con las actividades económicas, porque además la economía como inteligente no existe, existe la actividad económica. Bueno, los que tenían control sobre ella, sobre los nuevos medios, se adueñaron del territorio. Pero imperceptiblemente el sistema social, la sociedad, la comunidad, dejó de ser comunidad restringida las fronteras. Para empezar por el internet, el ciberespacio es una definición de la gente que seguramente sabe más de esto y que es muy cercana a don Juan Emilio, que es el doctor Emilio Suñé, lo ha dicho con muchas claridades. El ciberespacio es por definición metaterritorial, que más del ciberespacio, que además está diseñado para no tener controles. Y ahora los que lo diseñaron para no tener controles lo tienen control. ¿Qué va a pasar ahí? Ya no digan ustedes con las estructuras de la organización. ¿Qué va a pasar con los derechos fundamentales? Para empezar, ¿cuáles son? Porque solemos quedarnos en el derecho a acceder a Internet. Bueno, muy bien. Pero ya accedimos a Internet y ahora ¿qué va a pasar ahí dentro? Ese es un problema, ese es un desafío muy serio.
al que tenemos que estar abiertos también a la reflexión, pero sobre principios muy claros, porque si decimos los derechos humanos, ¿cuáles son todos? Los extremos son iguales, decía Aristóteles, y cuando todo es una verdad, nada es una verdad. La verdad es que esto yo creo que es un desafío. Se apuntan algunas soluciones muy variadas y desde muy diferentes puntos de vista. Ciertamente no, aquí necesitamos otros 2 congresos además, con gente que supiera más de esto que yo, para poder profundizar. Ya tendremos oportunidades, cuando menos, si no lanzamos el guante para que alguien lo haga. Pero lo que sí quiero yo hacer es, en este sentido, dejar claramente establecido que para mi gusto uno de los desafíos torales en este tema de conseguir una estructura sólida que garantice de mejor manera la efectividad de los derechos fundamentales, necesitamos ser abiertos, claros, persistentes, porque esto no lo vamos a conseguir por arte de magia. Esto no es cosa que con la pase mágico de Berlín se consiga. La Unión Europea en un espacio más reducido, con similitudes de alguna manera mayores, pero con respeto de las muy agudas diferencias, llevan 70 años construidas. Y si me apremian, yo les diré que nosotros llevamos 200 años queriendo ser independientes, construyendo una independencia que no acabamos todavía de festejar. Sí lo hacemos, y viene pronto ya, pero de hacer efectiva creo que todavía estamos lejos, porque insisto, es método, no es meta. El método por definición es más allá, es el camino que va más allá de la meta, y será recurrentemente y cada vez tenemos que perfeccionar. Taylor Chardin decía que la vida es espiral, es una espiral, vamos, que puede ser ascendente o descendente, claro. A veces parece que vamos dándole la vuelta en un torno, pero no, ese torno va subiendo, pero se va haciendo también más estrecho el espacio. Bueno, eso es lo que tenemos que conseguir tener conciencia. De manera que veo la hora, y las carnes por fortuna no están blancas, eran de esperanza. Es algo la de la porque es que lo obliga a mí. Pero yo no quiero más que dejarles esta inquietud, esta mosca en la oreja, y desde luego, y antes que cualquier otra cosa ocurra, insistir en que personalmente, y a nombre de la Comisión, nos sentimos no solamente agradecidos, sino honrados con la presencia de todas y todos ustedes, con su participación activa, con la participación incluso para subrayar que esta comisión es autónoma incluso de las participaciones ofensivas injustas e inadecuadas. Esta comisión que yo presido está a las órdenes de ustedes, quiere que la sientan como es, aliada suya en las causas de la defensa, protección de los derechos fundamentales, y les doy las gracias por su compañía, y muy especialmente, vuelvo a decirlo, a la universidad, que ha sido tan generosa ya por 2 razones en facilitarnos estas extraordinarias instalaciones para estos paneles, ¿verdad? Extraordinarias, y a todos ustedes, señoras, pero a las y los jóvenes que nos han acompañado con tanto interés, a la muy insigne representación de la sociedad civil torreonense, con quien estaremos trabajando codo con codo, ya lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo de manera expandida, y esta es una pequeña aportación adicional, quiere serlo, a ese empeño en el que estamos inmersos de aportar de la mejor manera, y por lo pronto la calidad de las exposiciones que hemos hecho creo que abona a esta calidad, a la que yo llamo cultura de los derechos humanos. Muchas gracias, y si no les parece más, y sin más formalidades, porque además quiero decirles que este país nuestro es el único lugar que de repente hay que ponerse de pie y cuadrarse casi
para decirle claro o formalmente clausurados los trabajos. Yo quiero dejarlos clausurados dándoles las gracias como Dios manda y si no les parece mal, invitándolos a las reflexiones, pero en ese sentido, que no solamente que no queden clausurados, sino que al contrario, esté inaugurada la etapa de reflexión sobre lo que aquí hemos arreglado. Tampoco podemos digerirlo en 3 días. Vamos a masticarlo y a seguirlo trabajando. Y dicho esto, aplaudo a usted porque declaro formalmente clausurado el trabajo. Muchísimas gracias.